Bienvenidas, bienvenidos a este jardín de la luna nueva que de nuevo me cede el placer y el honor de estar presentando y de actuar de anfitriona. ¿Quién me iba a decir a mí que este verano iba a tener ese gusto tantas veces? Muchas gracias, Nati, por la sesión. Y hoy quiero contaros que tenemos a dos mujeres muy brillantes en el estrado. Una podría presentar a la otra, o la otra a la una, María Regla. Hola, ¿todo a ti? Hola, no, a ti también. María Regla y María Jesús, porque las dos son mujeres que se han dedicado su tiempo y su afición y sus ganas a la investigación por un lado y a la creación por otro. Porque últimamente María Jesús nos ha sorprendido con un maravilloso libro de relatos que a mí no me ha sorprendido. Yo sabía que había viajes, pero bueno, es verdad que ella se ha estrenado en la creación un poco más tarde y casi toda su vida creativa hasta el momento la había dedicado a la investigación. Regli ha estado ahí, entre la investigación, la creación, el relato, la poesía. Dos mujeres muy creativas, dos mujeres muy, como decía antes, muy brillantes, que podrían presentarse la una a la otra indefinidamente. Pero además hoy vienen a presentar una obra un poquito diferente dentro de la producción de María Regla Prieto, Magallánica. No voy a decir por qué, porque para eso está aquí la presentadora, María Jesús, pero ya verán que este sí les va a sorprender. Yo creo que les va a sorprender. Y les acompaña, como en otras ocasiones, un actor y una actriz estupendos, Diony Torres, Lola Valencia, y en este caso también a la zanfoña y al canto, Pablo Bueno. Así que yo creo que vamos a tener aquí un compendio de muchas artes, de casi todas las artes. Vamos a tener teatro, vamos a tener literatura, vamos a tener un poquito de poesía, creo que también. Mucho de historia, que también es un arte, creo yo. Mucho de viaje, que también es un arte viajar. Y música. Así que hoy vamos a tener un día redondo en este jardín que ya de por sí es también un marco artístico incomparable, como suele decirse. Así que nada, a disfrutar. Buenas tardes a todos. En algún lugar desconocido de la carretera que une Arévalo con Valladolid, permanece enterrado desde 1936 el cadáver de Daniel González Linacero, maestro, pedagogo e historiador. Su delito fue publicar en 1933 mi primer libro de historia, un manual para escolares en el que no hacía recuento de fechas, reinados, batallas o concordatos, sino que explicaba cómo las gentes habían ido evolucionando en sus formas y costumbres. Se trataba de acercar el conocimiento de las diversas culturas a ese montón de niños descalzos e invisibles que en tiempos de la Segunda República seguían conformando la mayor parte de la infancia de España. En su libro González Linacero pedía, cito, que no se olvide que la historia no la han dicho los personajes, sino el pueblo, todo y principalmente el pueblo trabajador, humilde y sufrido, que solidario y altruista ha ido empujando la vida hacia horizontes más nobles, más justos, más humanos. Como imaginarán ustedes, este ensayo de historia social
fue retirado inmediatamente de las escuelas y sustituido por otros manuales más acordes con las ideas de autoridad, catolicismo, disciplina y patriotismo de la dictadura. Y tanto llegó a calar esta perspectiva que, llegados a la transición democrática, la urgente necesidad de libertad nos llevó a creer que la desmemoria era imprescindible para seguir adelante. Confundimos la desmemoria con el perdón, y no tienen nada que ver, de manera que los libros de historia siguieron escribiéndose y publicándose con H mayúscula, olvidando de nuevo que la curiosidad por lo humano es el alimento primordial de los niños descalzos e invisibles, y olvidando de hecho a los niños descalzos e invisibles, y a las mujeres, y a los hombres silenciosos y trabajadores que de verdad han ido haciendo nuestra gigantesca historia con H minúscula. La novela de María Regla Prieto, pese a recrear un hecho portentoso y heroico, la primera vuelta al mundo, aborda la memoria de los anónimos. Esa vuelta a la esfera terrestre no la dieron Magallanes y Elcano, o mejor dicho, no lo hubieran dado Magallanes y Elcano sin la ayuda, el trabajo, la compañía y el desatinado amor por la vida de los hombres que iban con ellos, de los que regresaron y de los que se quedaron en el abrazo del océano, de las mujeres que permanecieron para siempre en sus pueblos, esperando el regreso de sus aventureros maridos, y de dos niños, Manuel y Magdalena Caridad. Sus nombres no aparecen en ninguna de las muchas relaciones y crónicas que Regla Prieto ha consultado para construir la red histórica de su novela. Ni siquiera en ese Diario fatto dagli Spagnoli attorno al mondo de Antonio Pigafetta, publicado en Venecia en 1536, un texto muy próximo en el tiempo a la propia aventura culminada en Sanlúcar en 1522, que ha servido, en palabras de su autora, como hilo de Ariadna en el laberinto que es esta novela. Aparte, claro está, de Magallanes y Elcano, quedaron impresos en antiguos documentos los nombres de los que sobrevivieron a aquella odisea magallánica: Juan de Acurio, Juan de Santander, Diego Carmena, Vasco Gómez, Francisco Rodríguez, Miguel de Rodas. Pero, como digo, en la historia con mayúscula no hay rastro alguno de Manuel ni de Magdalena Caridad. Esos dos chiquillos sanluqueños que, descalzos e invisibles, emprendieron el temerario camino de la libertad el 20 de septiembre del año del Señor de 1519. Yo creo que María Regla Prieto ha escrito esta novela guiada por el noble propósito de darles voz a estos niños, buscando reparar la historia con H minúscula. Por eso su relato comienza así. Me llamo Magdalena Caridad Rodríguez López. Me llamo Magdalena Caridad Rodríguez López. Soy hija de Rodrigo Vizco y Arriero y de su mujer, Encarna Lavandera. Fui la mayor de 11 hermanos. Hubo algunos más, pero solo esos consiguieron llegar a la edad adulta. Vine al mundo en la villa de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del río Guadalquivir, hace ya muchos años. No sé con exactitud cuántos, pero deben ser tan numerosos como las incontables pecas de mi cara. Pues con el paso del tiempo, mi pelo se ha vuelto por completo cano. La sangre del menstruo se retiró hace bastante. Y los pocos dientes que aún me quedan solo pueden masticar pan mojado en agua o en leche. Cuando nací, nadie hubiera adivinado que aquella niña, de aspecto tan escuchilizado, iba a tener una existencia larga y diferente. Era un milagro. Y lo es todavía en estos tiempos que una hija de la pobreza superara la infancia. Yo estaba destinada a llevar una vida semejante a la de mi madre, a la que recuerdo con el vientre siempre abultado, con una mirada triste y hambrienta de ternura. Si cierro los ojos, puedo sentir aún en mis mejillas el tacto áspero pero consolador de sus manos hinchadas y llenas de sabañones. Recuerdo, como si hubiera sido ayer, el aroma a jabón
que se derramaba por todos los rincones de la morada humilde en la que vivíamos, cuando aparecía cargada con la ropa que lavaba a las familias acaudaladas de la villa. Así pues, crecí en medio de un revuelo de sábanas blancas de algodón en las que nunca dormiría, de faldones y blusas bordadas que nunca vestiría, de finas puntillas, de bodoques exquisitos, de telas de lino y seda que miraba maravillada. Esos paños y trajes eran un lujo imposible del que siempre disfrutaban los demás, mientras nosotros intentábamos acostumbrarnos a las perezas de nuestras ropas que nos provocaban rosaduras y escoceduras en la piel. Siendo muy pequeña, empecé a ayudar a mi madre en el lavadero. Allí nos reuníamos con otras lavanderas. Me gustaba oír sus voces cristalinas desafiando el frío cortante de la mañana y el trabajo duro que se confundían con el fluir sonoro del agua de la fuente. Me divertía escuchar los relatos mordaces y los chismorreos burlones que provocaban unas carcajadas clamorosas. Adoraba ese cosquilleo en la garganta que se producía al reír y, sobre todo, contemplar embelesada lo guapa que se ponía mi madre con esa sonrisa tímida que le arrancaban las otras mujeres con sus disparates y que en casa ni siquiera esbozaba. Pero pronto acabarían mis visitas a aquel lugar de alegría inconsciente y de jolgorio tempranero, pues llegó el día en que tuve que quedarme en casa cuidando a esos hermanos que empezaron a salir con demasiada frecuencia del oscuro agujero que mi madre tenía bajo su vientre y por el que mi padre sentía una obsesión desesperada y enfermiza. Cuando caía la noche y los hijos ocupábamos nuestros jergones, recuerdo con desagrado cómo mi padre buscaba con ansiedad el agujero de mi madre y se hundía en él mientras aullaba como uno de esos lobos que de vez en cuando se acercaban a nuestra casa, olisqueándolo todo y marcando las esquinas del establo con su orín fuerte y ácido. Solíamos, en esos momentos, contener la respiración para no hacer ningún ruido y simular un sueño que estábamos muy lejos de conciliar. Así, después de unos instantes que nos parecían eternos, de embates agónicos y persistentes, el grito animal que salía de la garganta de mi padre, tras un inquietante jadeo y sucesivas convulsiones, marcaba el final de ese asiduo ritual nocturno. Entonces caía semi-inconsciente y desmarejado a un lado de la cama, exhalando unos ronquidos profundos. Esa era la señal que mi madre aguardaba para levantarse, arrastrando los pies y de muy mal humor, para hacer su ronda nocturna y dar de comer a mis hermanos, que abrían la boca como pequeños gorriones hambrientos ante sus pechos duros como piedras y llenos de leche. Todas las noches eran iguales y todas las noches anidaba en mi corazón un pájaro oscuro. Creo que ya empezaba, a pesar de muy pocos años, a rebelarme contra esa vida de hambre, de trabajo, de pobreza.
Marinero soy de amor y en su piel nado profundo, navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía y así navego confuso. El alma al mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que me la encubren cuando más verla procuro. Oh clara y luciente estrella, en cuya lumbre me apuro, al punto que te me encubras, será de mi muerte el punto. Dice Magdalena sobre su prehistoria: yo estaba destinada a llevar una vida semejante a la de mi madre, a la que recuerdo con el vientre siempre abultado y con una mirada triste y hambrienta. Toda decisión vital es una ruptura y tiene como norte la libertad. La niña Magdalena Caridad intuye desde la niebla de su infancia miserable que hay otro mundo que no está en este mundo conocido de la esclavitud de los pobres y de las mujeres. La niña encarna el espíritu heroico de nuestros mitos más emblemáticos. Toda su aventura, de principio a fin, es un ritual que la trasciende, hasta identificar a todo aquel ser humano que en cualquier tiempo y en cualquier lugar se haya rebelado alguna vez contra su destino. Se trata de un rito iniciático, de un ritual de paso de la niñez a la madurez, en el que el proceso cumple todas las convenciones de la aventura heroica. En primer lugar, adquisición de un nombre, igual que el doncel del mar pasa a llamarse María de Gaula cuando ingresa en la aventura, igual que el hidalgo manchego llamado Quijada o Quesada pasa a ser Don Quijote de la Mancha cuando hace otro tanto, así la hija de Encarna, la bastarda, adquiere su nombre cuando se encuentra con Manuel. Tienes que saber quién eres y recordarlo, me repetía. Así supe que me llamaba Magdalena Caridad Rodríguez López, pues en mi casa para todos era la niña. Gracias a Manuel aprendí mi nombre y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar. No olvides nunca tu nombre, me insistía Manuel, aunque él me llamaba Mag. A mí me agradaba ese nombre porque me hacía sentir otra persona. En segundo lugar, también igual que los héroes de Gaula de la Mancha, Mag adquiere conciencia de su tiempo y de su espacio al comenzar la aventura. Manuel, además de revelarme mi nombre y mis apellidos y adjudicarme otro, me enseñó a ubicarme en el espacio y en el tiempo. Me contó que mi pueblo era una villa, Sanlúcar de Barrameda, situada en la margen izquierda del río Guadalquivir. En tercer lugar, imposición de armas.
Max no llevará ni lanza ni espada en su viaje. Su arma será la palabra y su destreza la escritura. El deslumbramiento decisivo que despeja cualquier duda en la niña sobre su necesidad de ser libre llega con la escritura. Un día que Manuel llegó un poco menos hablador que otras veces, observé cómo, ensimismado, dibujaba signos en la arena con un palo. Le pregunté, curiosa, qué hacía. Me preguntó, ¿quieres que te enseñe a leer y a escribir? Nunca me habían sonado tan cautivadoras unas palabras. No sabía muy bien qué significaba eso, ni para qué me serviría. Tenía la sospecha de que aprender las letras podría cambiar mi vida. Así que acepté y me apliqué a ello con todas mis ganas. A pesar del inmenso trabajo que me daban mis hermanos y de tener que ayudar a mi madre en sus tareas, aquellos signos empezaron a llenar mis pensamientos y mi tiempo. Manuel me hacía escribir en la tierra aplanada las vocales y las consonantes, una y otra vez, hasta que las memorizaba. Durante mucho tiempo, el suelo arenoso fue el soporte en el que empecé a garabatear mis primeras palabras. Por las noches, en el jergón, ya no me molestaban los ruidos y los jadeos de mi padre, que seguía obsesionado con el agujero de mi madre, porque simplemente dejé de oírlos. Tan concentrada estaba recordando y repitiendo mentalmente todo lo que había aprendido durante la mañana hasta que me dormía. De aquellos tiempos, afanada en conocer las letras, recuerdo el milagro que se produjo un día cualquiera, no un día especial, sino uno del montón. En el que en mi cabeza una letra se unía a otra, y esta a otra más, y a otra más, y de pronto se formó una palabra que supe leer y cuyo significado pude entender. Con el tiempo las palabras empezaron a encadenarse entre ellas y empecé a leer frases. De todo ello no se dio cuenta nadie. Si mi madre hubiera sabido algo, no habría permitido que mi amigo volviera a casa, ni siquiera a cambio de pan tierno, pues tanto ella como mi padre veían en eso de la escritura y de la lectura algo reservado a otras clases, a otros mundos, a los que no pertenecíamos. Ante la más mínima sospecha de que estaba aprendiendo a leer y a escribir, no reconocerían nunca que su hija tenía habilidades para ello, sino que hubieran culpado al niño maldecido desde la cuna de convertirme en víctima de un hechizo o de un acto de brujería. Y en cuarto y último lugar, el cambio de hábito. La rebelión contra ese destino que otros le han preparado implica, además, un cambio de hábito. En este caso es mucho más profundo que la sustitución de sus harapos infantiles por la indumentaria marinera. Max cambia de género. Será varón, será Max con X. Desde que en Sanlúcar pisa por primera vez la nao hasta el final de su viaje. Se une así a esa larga lista de doncellas guerreras, de mujeres disfrazadas de varón, que componen toda una mitología del feminismo más precoz y cuya abundancia documenta, por ejemplo, Carmen Baroja. La cito. En España, estas mujeres guerreras que, desnudándose del hábito y natural temor femenino, demuestran ser andariegas y levantiscas, comienzan en el siglo XVI, cuando se constituyen los ejércitos regulares. En su vuelta al mundo, Max, con su cabeza rapada para ocultar sus cabellos pelirrojos, temerosa en todo momento de que le llegue la menstruación y la delate, se une a Catalina de Erauso, la monja alférez, a Juliana de los Cobos, a Elena de Céspedes y a tantas otras cuyas ansias de libertad las llevó a sublevarse contra la servidumbre al patriarcado.
de su vuelta al mundo hace Magdalena Caridad es al mismo tiempo oral y libresco, popular y culto. Como en las memorables autobiografías de soldados y pícaros del Siglo de Oro, la narradora alterna el recuento de las vicisitudes de la niña en la incertidumbre de la aventura con las reflexiones de la mujer que, ocupando la atalaya de la vida humana, se contempla como personaje de ficción. Están así hábilmente entremezclados el tiempo de la aventura heroica, esos 3 años de 1519 a 1522, que navegando siempre hacia el oeste, nos llevan desde Sanlúcar al estrecho de Magallanes, de allí a las Molucas, desde las Molucas al Cabo de Buena Esperanza y de allí de nuevo a Sanlúcar. El tiempo insignificante de la vida infantil, desde el que más evoca una y otra vez los consejos de su madre, la cotidianidad llena de sabiduría, pero también de esclavitud que deja atrás. Y el tiempo mítico de la caballería andante, representado por Palmerín de Olivia, famosísimo heredero de Amadís de Gaula, cuyas aventuras vieron por primera vez la luz editorial en 1511, justo a tiempo para que el libro llegara a manos de Manuel y éste lo eligiera para enseñar a leer a Magdalena. Ya hemos visto cómo Magdalena quedó deslumbrada por la lectura de tanta maravilla. En su viaje, la evocación constante de las aventuras de Palmerín la salvará en muchas ocasiones de la pesadumbre, el frío, el miedo, el hambre, la soledad y la desesperación. También como en las grandes novelas del Siglo de Oro, este relato de viajes está trufado de narraciones que se intercambian narradores y oidores, con el apremiante objetivo de pasar el tiempo, pero sobre todo con el honroso quehacer de comunicarse, de intercambiar razones, de formarse a base de escuchar lo que el amigo nos tiene que decir. Hay una confianza plenamente humanista en la palabra del otro, un respeto litúrgico a lo que el otro cuenta, una presencia solemne de la amistad como palabra entregada. Antes de llegar a las Molucas, antes lamentablemente de arribar a las especierías, asistimos al relato estremecedor de la muerte del almirante Magallanes. Así lo cuenta Magdalena Caridad, o Pigafetta mejor, poniendo todo su bagaje literario al servicio de la narración heroica. Nuestros hombres y el almirante habían llegado de madrugada a la isla de Mactán. Nuestros hombres y el almirante habían llegado de madrugada a la isla de Mactán, junto con unos 20 o 30 balangalles. Nos acompañaban el rey de Cebú y varios jefes de la isla. Anclaron las embarcaciones frente a la aldea que pensaban rendir, aunque bastante alejadas de la costa por culpa de los bajíos. Eso suponía un revés, pues desde esa distancia no servía para nada la artillería que se había llevado. Como aún faltaban varias horas hasta el amanecer, el almirante consideró lo más pertinente no atacar. En vez de esto, envió a tierra como emisario al moro para que dijese al jefe rebelde Cilapulapu y a los suyos que reconocieran la soberanía del rey de Castilla, obedecieran al rey cristiano de Cebú y pagaran el tributo. Si así lo hacían, serían considerados amigos, pero en caso contrario, conocerían la fuerza de nuestras lanzas. Cilapulapu no se amedrentó con aquellas amenazas. Solo pidió que no les atacásemos durante la noche, porque esperaban con el alba tales refuerzos que nos derrotarían antes del mediodía. Cuando el moro volvió con esta respuesta, el almirante pensó que aquello era una bravuconería de aquel jefe tan altanero y que solo buscaba animarnos a luchar de inmediato para hacernos caer en una emboscada. Así que Magallanes decidió esperar al alba para atacar. Con las llegadas de las primeras luces, los hombres saltaron de las barcas con el agua hasta los muslos, pues no se podían acercar nuestras embarcaciones más a la costa. Fueron 49 combatientes capitaneados por el almirante. 11 se quedaron a cargo de las embarcaciones. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al llegar a tierra vieron que los esperaban más de 1500 isleños formados en 3 batallones? Sin dar tiempo a que pudieran reaccionar, los nativos se lanzaron sobre ellos gritando y haciendo un ruido terrible. Organizaron el ataque embistiendo 2 por el flanco y 1 por el frente. Magallanes dividió a los hombres en 2 pelotones. Los mosqueteros y los ballesteros dispararon desde lejos durante media hora sin causar el menor daño a los enemigos, o al menos muy poco. Aunque las balas y las flechas penetraban en sus escudos, eso no les detenía, pues las heridas no les producían una muerte instantánea como ellos habían pensado, y eso los hacía más atrevidos y furiosos.
nuestros recibían nubes de lanzas de cañas, de estacas endurecidas al fuego, piedras y hasta tierra, de manera que le resultaba muy difícil defenderse debido a la superioridad numérica del enemigo. El almirante, con el fin de alejar a intimidar aquella turba de nativos enfurecida, envió a algunos guerreros a incendiar las cabañas de la aldea cercana, pero esto provocó la reacción contraria a la esperada, volviéndolos aún más feroces. Como eran tantos, algunos acudieron al lugar del fuego que devoró 20 o 30 casas y mataron a 2 de los nuestros. A medida que aumentaba el fragor de la batalla, también parecía hacerlo el número de enemigos, así como la impetuosidad con que se arrojaban contra nuestros hombres. Una flecha envenenada hirió en una pierna al comandante, quien de inmediato ordenó la retirada. La mayor parte de la exigua tropa, acosada por todos lados, tomó con precipitación la fuga de modo que apenas quedaron 7 u 8 hombres con Magallanes. Y habiendo notado los indígenas que sus ataques no hacían daño alguno a los soldados, ni en sus cabezas ni en sus cuerpos a causa de la armadura, pero que si tenían sin defensa las piernas, en adelante, solo dirigieron a estas sus flechas, sus lanzas y sus piedras, en tal cantidad que fue imposible resistir. Las bombardas no servían de nada a causa de lo lejos que estaban. Siempre combatiendo, el almirante y aquellos pocos hombres que lo acompañaban intentaban retirarse, y cuando estaba ya a distancia de un tiro de ballesta de las barcas, teniendo el agua hasta las rodillas, los isleños que los seguían de cerca recrudecieron el ataque. Como bien reconocido nuestro comandante, su ofensiva se centró solo en él. La pelea era tan desigual que la única salida era huir. Uno de los nativos hirió a don Fernando con el extremo de su lanza en la frente, quien furioso le atravesó con la suya dejándosela clavada al indígena en su cuerpo. Entonces, sin poder recuperarla para seguir luchando, intentó desenvainar su espada, pero le resultaba muy difícil al tener el brazo derecho herido de gravedad y sin fuerza. Mientras lo intentaba, los violentos indígenas, al darse cuenta de que se había quedado desarmado, se abalanzaron todos contra él en un gran número, atacándoles con cuchillos y lanzas. El silencio en la capital era sobrecogedor. Todos los hombres habían seguido casi sin respirar el relato del italiano, que no pudo seguir hablando. Entonces intervino Nicolao, un griego de Nauplia, que volvió en muy mal estado. Estuve junto al comandante en sus últimos momentos y lo vi matar de saetadas y de una lanzada que le dieron en la garganta. Como a Nicolao se le quebró la voz, don Antonio prosiguió. Nuestro almirante ha caído como un héroe peleando hasta el final. Cuando se vio rendido por los enemigos, más que preocuparse por su persona, se volvió varias veces hacia nosotros para ver si habíamos podido salvarnos. Como no había ninguno que no estuviese herido y nos hallábamos todos en la imposibilidad de socorrerlo, nos dirigimos como pudimos a las barcas que estaban a punto de partir. En un intento de protegernos, dispararon las bombardas, pero a causa de la distancia en que se hallaban, nos hicieron más daño a nosotros que a nuestros enemigos. Pudimos salvarnos gracias a que cuando nuestro almirante murió, todos los isleños se dirigieron al sitio en el que había caído, olvidándonos a los demás. Magallanes había muerto. El cadáver del hombre valiente y emprendedor que había planeado esta expedición yacía en una playa lejana en manos de unos indígenas violentos y traicioneros. Era sábado, 27 de abril del año del Señor de 1521. En el mal que me lastima y en el bien de mi dolor, es mi fe de tanta estima que ni huye del temor. La esperanza se ríe
esté en mi mal, mas eslo porque mi bien, si viene venga a ser tal, que entre mis bienes le den la palma por principal, la fama con lengua experta, de al mundo noticia cierta, que el firme amor se mantiene en mi pecho a donde tiene fe viva esperanza muerta. Vuestro desdén riguroso y mi humilde menester me tienen tan temeroso que ya que supe querer, ni puedo hablaros ni oso. Veo de continua abierta a mi desdicha la puerta y que acabo poco a poco porque con vos valen poco. Fe viva esperanza muerta. No llega mi fantasía junto al moco de baneo, como es pensar que podría, en menor bien que deseo, alcanzar por la fe mía. Podéis, pastora, estar cierta, que el alma rendida cierta, amaros cual merecéis, pues siempre en ella hallaréis fe viva esperanza muerta. Por encima de los infortunios, de los marineros perdidos, de la desolación, de los interminables mares sin una brizna de viento, de las tempestades y de las traiciones, el viaje de Magdalena Caridad es una aventura fascinante y asombrosa. El simple hecho de ir comprendiendo que la Tierra es redonda ya supone para la niña una vertiginosa perplejidad, a la que cuestiona desde su sentido común una y otra vez. Pero además, Max contempla boquiabierta elefantes, búfalos, jabalíes y cocodrilos, hombres gigantescos y hombres diminutos, mujeres de piel aceitunada y niños negros, arracinados en el juego. Conoce extraños rituales fúnebres y festivos, saborea frutos y carnes desconocidas, huele aromas lejanísimos y escucha cuentos y leyendas inimaginables. A Max y a Manuel los acompaña y los protege en todo momento un hombre que no quisiera dejar de mencionar, Antonio Lombardo, el italiano encargado de llevar a la escritura todo cuanto ocurre en el viaje. Con él regresan a Sanlúcar y remontan el Guadalquivir hasta Sevilla. Con él prosiguen la vida en libertad, ansiada por estos dos niños descalzos e invisibles. A él le piden que sus nombres no figuren en las crónicas. El mejor regalo que nos puede hacer don Antonio, y vuestra merced lo sabe bien, es el anonimato. A Lombardo, en fin, le debemos la desobediencia ante las palabras de Max, porque en algún momento tuvo que notar la existencia de estos dos niños en los anales de la primera vuelta al mundo, o por lo menos insinuar su presencia, para que 500 años después, María Regla Prieto, como ha hecho en otras ocasiones, rebuscando historias anónimas en polvorientos archivos, lo recuperara para darles voz en esta conmovedora y fascinante novela que es magallánica. O quizá Regla lo inventó todo y fue en la biblioteca de Joaquín, su padre, a quien está dedicada la novela, leyendo El Palmerín, donde una niña dio por primera vez la vuelta al mundo. A principios de septiembre, a lo lejos, divisamos una súbita y rotunda presencia montañosa. A principios de septiembre, a lo lejos, divisamos una súbita y rotunda presencia montañosa. Era el cabo de San Vicente. Contemplamos aquellos acantilados escarpados como si hubiera sido la primera visión de la tierra prometida.
Estamos cerca, muy cerca. Aguanta, amigo mío. Le susurré con los ojos húmedos de emoción a Manuel, que me miraba, intentando asirse con todas sus fuerzas a la vida que se le escapaba. Yo, que nunca había creído en los milagros, empecé a admitir que existían. Desde que salimos de Cabo Verde no había pasado ni un solo día en que no pensara que íbamos a naufragar, pues no sabía hasta cuándo podrían aguantar nuestra embarcación y nuestros hombres. Todo este tiempo lo había pasado ayudando a achicar agua y cuidando de mi debilitado amigo. 2 días más tarde, en los que navegábamos rumbo este-sudeste, el sábado 6 de septiembre del año del Señor de 1522, las voces del vigía nos anunciaron que estábamos llegando. Me acerqué a la proa y desde allí divisé la villa de Sanlúcar de Barrameda. La visión de aquel paisaje conocido entonces sí me pareció enteramente un sueño. Cuando iba a decírselo a Manuel, vi que don Antonio lo traía en brazos hacia la cubierta. Allí lo sentó en uno de los toneles y nos susurró emocionado: ¡Hemos llegado, amigo mío! ¡Lo hemos conseguido! ¡Esta es la tierra de la que salimos hace ya más de 3 años! ¡Hemos dado la vuelta al mundo! Sentados junto a la borda, adivinaba por la expresión de mi querido amigo que estaba sintiendo esa mezcla de sentimientos encontrados que a mí también me invadía en esos momentos. Por un lado, la alegría intensa de haber podido sobrevivir y de haber formado parte de una aventura tan extraordinaria, pero a la vez un miedo oscuro y extremo que me paralizaba a la hora que estábamos llegando. Lombardo hablaba sin parar, intercalando en su discurso, creo que sin darse cuenta, palabras y expresiones de su lengua, eufórico y entusiasmado. Nuestra embarcación tenía el mástil y la verga del trenquete dañadas, una vía de agua abierta, además de estar bastante escorada. Más que una nao, parecía el espectro de un barco. Logramos sortear la maléfica barra del río con unas expertas maniobras. Y la villa se perfiló con nitidez ante nuestros ojos. Allí estaba Sanlúcar, desperezándose, remolón ante las primeras luces de la alborada. Había crecido durante el tiempo que habíamos estado ausentes, pues el caserío señorial se extendía mucho más hacia la ribera de lo que recordaba. Se lo comenté a Manuel, que asintió ante mis palabras con un leve movimiento de su cabeza. Seguro que se estaba preguntando cómo estaría su padre, o si aún viviría el padre Gerardo, o qué habría sucedido en todo este tiempo con los otros buenos monjes jerónimos que habían sido su familia. Del mismo modo que yo pensaba en qué sería de mi madre y de mis hermanos. Pero a la vez que esas ideas llenaban nuestras cabezas, los dos sabíamos que esas dudas se deberían quedar sin resolver para siempre. Teníamos que dejar atrás esa parte de nuestras vidas por nuestra propia seguridad y supervivencia. Pronto estuvimos frente al muelle de Zanfanejos donde fondeamos. Todos los marinos se abrazaban y lloraban al haber podido volver a la villa que nos había visto partir 3 años antes. Solo habíamos sobrevivido 18 hombres, más nosotros 2, de los 60 que habíamos formado la tripulación cuando partimos de las Islas Molucas.
Regla Prieto por haberla escrito. Muchas gracias. Por favor. Oiga, estoy muy emocionada, más emocionada que el otro día. Pues Porque oye, lo de hemos Juan prometido María que no vamos a llorar. Bueno, pero no se lo prometamos. Tiene la palabra si quiere defenderte. Muchas gracias. Venga. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, Marichu, María Jesús. Mi querida Marichu, que me ha acompañado, es un honor para mí. Y para mi novela tener una embajadora y una presentadora como tú. Mejor imposible, ya lo han visto ustedes. Gracias de corazón. Y reconozco que ha sido muy certero todo lo que has dicho, pues mi anterior novela, La esfera de lo divino, así como esta, Magallánica, tienen muchos puntos en común. La acción de las dos, las historias que se cuentan, suceden en momentos de grandes cambios. Podríamos hablar de épocas de revolución intelectual, de inflexión para la humanidad. Si la esfera de lo divino transcurre a finales del siglo XVIII, en el cambio del antiguo al nuevo régimen, con todo lo que eso trajo de esperanzador respecto a las libertades del hombre, Magallánica transita por esos años, primera mitad del siglo XVI, en los que va a cambiar por completo la visión del mundo. La constatación de la redonda tierra, con todo lo que ello supone. No solo se comprueba que el mundo es redondo, sino que por primera vez es circunnavegado. Algo solo comparable con la llegada del hombre a la Luna y a las expediciones espaciales por el inabarcable universo. Son los dos tiempos, las dos épocas, momentos de cambio y de esperanza para esta humanidad tan perdida y tan tambaleante a la que pertenecemos. Y decidí, sin menospreciar a los protagonistas de este hecho épico, que la mirada, el punto de vista, no fuera el de ellos, sino, como tú has apuntado, el de una niña, Magdalena Caridad, la hija de un arriero y de una lavandera. Una niña nacida a principios del siglo XVI y sumida en una pobreza que a nosotros nos puede resultar incluso difícil de imaginar. Me gusta que mis personajes, como muy bien ha indicado Marichu, sean los otros, los desarrapados de la historia, los protagonistas de la historia con H minúscula, y que sean ellos los que tomen la palabra y nos acerquen a un pasado que es mucho más actual de lo que solemos y debemos percibir. Esta novela magallánica se gestó y se escribió en la locura, siempre me emociono cuando yo ay, ¿verdad? Que esta novela se gestó y se escribió en las oscuras y desasosegantes noches y madrugadas de la pandemia y del confinamiento. En muchas horas de insomnio. Estuve escribiendo sin parar, asustada y desconcertada, porque de un día para otro nos vimos encerrados, todos, entre las paredes de nuestras casas y privados de la mayoría de las cosas que por cotidianas, por simples, muchos no habían o no habíamos valorado en su justa medida hasta que las perdimos. Y aunque de entrada no lo parezca, esta novela se convirtió en una reflexión sobre lo que se nos venía y se nos vino encima, sobre lo que estaba pasando y sobre lo que es o puede ser más importante en la vida o en mi vida. También fue una reacción. Como tuvimos y tuve que permanecer encerrada físicamente entre cuatro paredes, decidí emprender a través de la imaginación un largo viaje. Si no podía salir de mi casa con mi cuerpo, lo haría con la mente. Para ello me embarqué en una expedición a las lejanas islas de la Especería, acompañando a Magdalena Caridad y a Manuel, dos niños sanluqueños, que conservan durante todo el viaje la mirada curiosa, asombrada y limpia de la infancia. Esa mirada imprescindible para afrontar todas las vicisitudes que se nos ponen por delante. Esa mirada que vamos dejando atrás con los años y que es tan necesaria no solo en ese pasado que percibimos tan lejano, sino esencial para ver con claridad nuestro presente y reflexionar sobre el futuro.
También en las páginas de Magallánica subyace una cierta ironía y una visión sarcástica de la vida. ¿Cuántas veces hemos proyectado algo minuciosamente, amparados en una falsa sensación de seguridad, para que después, en un instante, en un solo instante, todo cambie y la vida te lleve por otros derroteros? Eso les ocurre a los protagonistas de esta novela, a esos dos niños a los que ya hemos hecho referencia. Si ustedes repasan el índice de la novela, verán que Magallánica está compuesta por 7 partes, cada una de ellas con un título, en forma de aseveraciones, que dan un poco la idea del tono en el que está escrita la novela. Para no extenderme, solamente mencionaré 2. La primera se titula Nunca olvides quién eres. Y eso es lo contrario de lo que se ve obligada a hacer Magdalena Caridad, tal como ya ha apuntado Marichu, a quien su amigo Manuel le cambia el nombre por Mag, y quien durante toda la expedición debe olvidar quién es y viajar bajo una nueva identidad, transmutándose en la hija del arriero y de la lavandera en un niño, en el hijo de un irlandés difunto con el nombre de Max O'Connor. Así Magdalena deja de ser Magdalena para pasar a ser Mag y después para ser Max. En la segunda parte, Nunca olvides a dónde vas, nuestros protagonistas precisamente hacen de nuevo todo lo contrario, olvidar por completo a dónde iban, pues su viaje en principio iba a acabar en las Canarias para seguir enrolados en un derrotero de lo que lo desconocían casi todo. Otro tema omnipresente en Magallánica es la amistad. ¿Cuánto hemos echado a nuestros amigos en la pandemia? ¿No creen? Pues los dos protagonistas, Magdalena y Manuel, son amigos, muy amigos, y sobreviven a las amenazas y a los peligros gracias a su gran sentido de la amistad y a la lealtad que se profesan. También en esta novela se habla de la importancia de los libros. Al igual que a muchos de nosotros los libros y la cultura nos salvaron de la oscuridad y el horror del confinamiento, hay un libro del que ya lo ha mencionado Marichu antes en la novela, con el que Magdalena aprende a leer, El Palmerín de Olivia, un libro de caballería muy conocido en el siglo XVI, que es una epifanía, una revelación, una auténtica revelación para los dos chiquillos. La lectura de este libro convierte a los niños hambrientos, tristes y desamparados que son Magdalena y Manuel en dos seres felices, emocionados y sobre todo capaces de mirar el mundo, su mundo, desde una perspectiva más amplia. Como dice la propia Magdalena tras leer El Palmerín, entonces entendí el recelo que mis padres le tenían a los libros. Cambian por completo la percepción del mundo y nada vuelve a ser lo mismo. Está presente también en esta novela el despertar a la vida, el deslumbramiento, el asombro ante todo lo nuevo que se va descubriendo, como una suerte de reflexión sobre cómo se debe actuar ante el otro, ante el diferente, ante el desconocido, ante esos pueblos, tanto los indígenas sudamericanos como los isleños del Pacífico, a los que llegamos, nosotros los europeos, como los civilizados, y que nos dieron mucho más de lo que nosotros les aportamos. Por poner solo un ejemplo, ahora que se ha puesto muy de moda la cocina, ¿qué hubiera sido de nosotros sin esos pueblos, en estos últimos días de tantísimo calor? Pues gracias a ellos hemos podido disfrutar del salmorejo y del gazpacho, cuya base es el tomate. Y que hubiera sido, si no nos lo hubieran regalado, pues no formaría parte de algo que parece que es de nuestra cultura y es de su cultura, ¿no? O por ejemplo la piña o las imprescindibles patatas, ¿no? Por poner solamente un pequeño ejemplo culinario. Y como ya apuntó María Jesús y he señalado antes, la novela está escrita en primera persona. La narradora omnisciente es Magdalena, una niña, un personaje femenino, con una mirada femenina acentuada, y por ello
Todos los protagonistas de la heroica gesta, Magallanes, Elcano, Juan de Cartagena, así como los rajás o reyes, Colambus, Magón o Almansur, que se encuentran por el camino, pasan por el tamiz de su particular visión de las cosas. Y con ello se consigue un giro de 180 grados en esta historia, pues, tal como ha dicho mi presentadora, hay una humanización completa del mito. Magdalena es implacable, no magnifica ni admira a ninguno de estos hombres, pues para eso ya está Manuel, sino que con la sabiduría que le han dado sus pocos años de vida miserables y el sentido común que tienen solo los supervivientes, mira con recelo a esos hombres que conforman un mundo con el que ella no está muchas veces de acuerdo. También se da mucha importancia en la novela a la oralidad. Antonio Pigafetta es, en Magallánica, una suerte de Sherezade que, gracias a su palabra, espantará miedos, convocará risas y ampliará con su saber los valores y los conocimientos de esos niños maravillados ante sus narraciones. No quiero olvidar tampoco la importancia de la comunicación, de la conversación. Nuestra protagonista, Magdalena Caridad, a pesar de los enormes peligros que la acechan durante todo el viaje, no se siente más sola ni más desamparada que cuando su amigo del alma, Manuel, le niega la palabra. En resumen, y para no alargarme, esta novela sobre todo es un canto a la libertad, a la amistad, a la valentía, a la curiosidad, al asombro, a los viajes, a los libros, a los cuentos, a las leyendas y alguna cosa más que descubrirán con su lectura. Para finalizar, solamente quiero reiterar las gracias a los organizadores de este acto, a la librería La Luna Nueva, a Nati, a Cristóbal y a todos los que componen esa preciosa librería, así como a la Fundación Caballero Bonal, a Pepa Parra, que luchan todos los días en pro de la cultura y de los libros y que son un auténtico lujo, no solo para Jerez, sino para toda la provincia y para Andalucía. Y de nuevo, muchísimas gracias a mi presentadora, a Leoni Torres y a Lola Valencia, que han interpretado y han leído tan maravillosamente bien los textos, y por supuesto a Pablo Bueno, que nos ha deleitado con su voz y con su música tan preciosa. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. ¿Queréis preguntarle algo a Regla? ¿Os ha gustado? Que no he ensayado mucho hoy. Que vamos a ensayar. Como me ensayado. Que sí. Mira, yo darte la enhorabuena, la he empezado a leer, todavía no la he terminado. Gracias. Y las palabras que tú has dicho sobre la investigación que ha hecho ella, siento que el Alfredo Divino investiga especialmente lo de esta hija de San Lucas y fue un caso real, ¿no? María Jesús nos ha quedado dudas si en esta investigación los dos niños son reales o ha sido producto de investigación. Bueno, como en la literatura todo es posible, que cada lector imagine lo que quiera. No, pero la realidad es que esos niños no existieron. Sí me han preguntado que por qué una niña y no una mujer, ¿no? Simplemente porque a mí me gusta que cuando escribo, sobre todo ficción, ¿no?, que tenga una coherencia lógica y que todo se ajuste bien. Esta niña, si leen ustedes la novela, verán cómo es muy posible y totalmente creíble que pasara por un niño. Aunque haga un poquito, ahora que se llama cosa de spoiler, y Magdalena es una niña, es la hija de una bastarda, que en Sanlúcar había mucho, en el siglo XVI, era la hija de una sanluqueña y de un en principio, de un montañés que podía ser, alguien del norte, podía ser irlandés perfectamente, porque su madre, su madre fue la bastarda, la hija de un irlandés y de una sanluqueña. Y la madre de Magdalena es pelirroja, con pecas, con los ojos celestes, muy delgada, y su hija, pues, ha nacido con esas mismas características.
Entonces es una niña que con 12 años parece un chiquillo, si le corta las trenzas parece un chiquillo, pero sobre todo porque está muerta de hambre. Y está infraalimentada, o sea, y durante todo el viaje, que eso sí me lo preguntó una señora en la última presentación, dice, bueno, ¿y por qué no le llega el periodo? Digo, eso sí lo sé. Lo sé porque hablé con un médico y me dijo que en la época de hambruna el periodo se retira, o sea, que la niña se lleva todo el viaje asustada con esa amenaza, pero porque no sabía que era prácticamente imposible. Entonces, los niños, he metido a esos niños dentro del barco, porque la historia del viaje a la especiería y de la vuelta al mundo ya está escrito y muchísimo mejor por escritores maravillosos. Y yo quería hacer otra cosa diferente. Yo lo que quería hacer era poner en tela de juicio muchas de las cosas que a mí me resultaban bastante surrealistas, porque uno de los libros que ha sido, como bien ha dicho ella, el hilo de Ariadna de esta novela, ha sido la crónica de Pigafetta. La crónica de Pigafetta la definió García Márquez como el primer libro de literatura mágica, ¿no? Del realismo mágico, porque es un libro divertidísimo y además bueno, que cuento las cosas y dices tú, ¿cómo puede ser posible esto, no? Y realmente Manuel es un niño criado en un convento que tiene en su cabeza está la educación de la época. Pero Magdalena es el contrapunto, es una niña salvaje, completamente, lo que pasa es que sabe leer y escribir, pero también tiene algo que las mujeres del siglo XVI tenían todas, y lo sé porque lo he estudiado y lo conozco, y era un gran sentido crítico ante la sociedad. ¿Por qué pasa eso? Porque en el siglo XVI las mujeres no existíamos legalmente. Entonces, como éramos los otros, pues sí teníamos una grandísima capacidad para ver qué era lo injusto, porque sobre todo la injusticia se realizaba contra nosotras mismas. Entonces, esta niña que está abriéndose al mundo, que tiene una edad en la que una niña normal empieza a darse cuenta de todo, ¿no? Pues la pongo en la situación más terrible, en una situación in extremis, y además tan in extremis que irse a dar la vuelta al mundo en un barco lleno de hombres adultos es la mejor de sus opciones. Pero claro, su voz, a pesar de todo, sigue manteniendo su voz. Por eso María Jesús, Marichu, ha hecho esa descripción tan preciosa de esta niña, porque realmente es una heroína, ¿no? Pero es tan heroína como todas las mujeres que han luchado por tener voz, ni más ni menos. ¿Y existe? Claro, ¿y existe? Pues claro. ¿Cómo existe? El otro día estuvimos en San Lucas y le dije a Rivera, llévame donde vive Magdalena, donde se encontraron Madre de Manuel, y me enseñó los sitios. Sí, claro. No, a mí me pasó una cosa que si ya se han dado ustedes cuenta de que soy un poquito llorona y eso, y que me emociono, desde la pandemia me emociono demasiado, no debería tanto. Pero cuando me llegó la cubierta, que es una cubierta que parece de un libro juvenil, pero que a mí me emocionó mucho porque después de estar 3 años con los niños dentro de mi cabeza, los vi, es como si me hubieran mandado una foto. Y si se fijan en la portada, es una monería porque Magdalena está con un mesoncito, pero es lo que se le sale del gorrito. Sí. Porque hay veces que se le olvida, está muy preocupado por su amigo y se le olvida pelarse. Y digo, bueno, el ilustrador, la verdad es que si me manda una foto no me sale tan bien como esa ilustración de la portada, ¿no? Que es una maravilla. Bueno, Ifi que me conoce, si no me hubiera preguntado eso delante de todo el mundo, le hubiera dicho, Ifi, por favor, no van. Claro que sí existen, ¿cómo no van a existir? Están dentro de mi cabeza, pero existen. Como existen todas las fantasías que no debemos renunciar, ¿no? Y a las que... Seguro que ella es, seguro que es por la verdad. Pero sí es verdad que sé dónde nació, vamos, que de hecho ya le di una vuelta por por el territorio de Magdalena y de Manuel, por donde ellos vivían, nacieron, etc. Y un día estábamos hablando por teléfono, una de las primeras veces que me habló de la novela, y me estaba hablando de la niña, y digo, ¿cómo se llama? Y la niña, ¿cómo se llama? Dice, se llama Magdalena Caridad, pero su amigo le dice más. Dice, bueno, le dice más, porque él tiene las paletas separadas. Estaba completamente metida ya en la realidad de lo. Sabía que el niño tiene las paletas separadas. Claro, por eso dice más. Porque tú la has visto, claro, por eso dice más, en vez de más.
Y En fin, es muy fascinante. que vamos a tener que terminar porque el gato nos está diciendo que no tenemos que tener que ver la gata. La gatita. Si no habéis leído nada de, iba a decir de Madalena Caridad, porque también Madalena Caridad está detrás de Regla, o Regla detrás de Madalena Caridad, no me cabe duda. Yo recomiendo que aparte de Magallánica leáis el libro que publicó el año pasado, Sí. ¿no? Extraños pájaros. Es un libro maravilloso, es un libro que no es ni ensayo, ni narración, ni novela, ni nada. Similar, y que tiene 8 textos en los que cada... A mí me fascina ese libro. Cada uno de los textos cuenta un encuentro que cambió la vida de quien encontró. No solamente un encuentro entre personas, sino un encuentro entre una persona y un paisaje, o un encuentro entre una persona y un libro. Por ejemplo, el encuentro de José Manuel Caballero Bonal con Doñana, con el espacio mítico que él crearía, que convertiría luego en ¿qué? Me quedo en blanco. En Arboleda. En Arboleda, perdón. O el encuentro de Unamuno con Fuerteventura, ¿no? Donde estuvo desterrado, ¿te acuerdas, Lola? Esa narración es maravillosa. Y ahí tampoco se puede distinguir qué es verdad y qué es mentira. Eso también lo advierto al principio. Eso también lo advierto. Pero ¿qué es la realidad y qué es la ficción? Es que después de la pesadilla que hemos pasado y que estamos pasando, ¿dónde están los límites? ¿No? Yo creo que ahora incluso hay que luchar por tener un poco más de irrealidad en la vida y de sueño y de cosas menos tangibles, ¿no? Y este libro pues realmente es eso. El envoltorio es la vuelta al mundo, pero en el fondo es un alegato ante todo lo que perdimos y que debemos recuperar y que habíamos perdido antes, porque todos pensamos que después de la pandemia íbamos a recuperar la sensatez y desgraciadamente no. Pero bueno, siempre nos quedará la literatura y lugares como este y personas tan maravillosas que bueno, con las que podamos compartir una tarde mágica, ¿no? Que hemos ensayado mucho precisamente por eso, porque la literatura, escribir, tiene es muy bonito, es maravilloso, pero es muy solitario. Entonces yo tengo la suerte de venir siempre acompañada de gente maravillosa que hace que mis presentaciones suplan completamente el tiempo de soledad y podamos disfrutar todos juntos. Que muchísimas gracias a todos y bueno, y mucha salud y a disfrutar del verano. Y que viva el viento de poniente.